Y hoy vamos a hablar acerca de nuestras creencias como Iglesia Bautista. Ahora, nosotros como Iglesia Bautista creemos que la doctrina es muy importante. Ahora, nosotros tampoco creemos que solamente nosotros tenemos el monopolio sobre la doctrina. Muchas iglesias, aunque no se llamen bautistas, tienen buena enseñanza, buena doctrina, sobre todo el énfasis del Evangelio, como lo presentan las Escrituras. Pero nosotros como iglesia queremos tener una unidad en la doctrina. Ahora, ha sido el caso que mucha gente, algunas personas, pues decidieron irse a otro lugar porque no comparten la misma doctrina. Y eso está bien, no hay ningún problema, porque queremos esta unidad en la doctrina. Ahora, sí es mi deseo y es mi anhelo que pueda yo persuadirle con la Biblia lo que es la doctrina bíblica, pero a la vez queremos que la iglesia tenga una doctrina fundamental, clara, bíblica, porque la Biblia dice que la iglesia es columna de baluarte de la verdad. Ven a Timoteo 3:14, por favor, dice así la Biblia: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mire, que es la iglesia del Dios viviente. Mire, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y las creencias fundamentales de nuestra fe deben estar basadas en lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Y esto, mire, tener nosotros lo que es los valores fundamentales y las creencias, quiero que usted vea por el propósito. Es proporcionar a los participantes o a los oyentes o a los miembros un entendimiento claro y sólido de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Ahora, ¿por qué son importantes? Porque esto establece la base doctrinal sólida, esto fomenta una unidad en la iglesia, eso nos ayuda a aprender a defender la fe y podemos guiar en la aplicación práctica y así también identificar la identidad bautista. Es propósito de esta lección el día de hoy. Así que escriba conmigo ahí nuestra doctrina fundamental. Vamos a ver algunos aspectos claves que definen nuestras creencias y cómo nos guían como iglesia y como cristianos. Y empezamos con la doctrina básica. Como iglesia bautista fundamental, creemos que las doctrinas deben ser basadas en las Escrituras y deben estar basadas en las enseñanzas de Cristo. Tito 2:1 dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra sana significa que nutre y da vida porque se basan en la Biblia. Ahora, quiero que usted entienda la palabra teología y lo que es la palabra doctrina. Por ejemplo, si usted ve donde dice la Biblia, Dios es amor, es una declaración directa de una enseñanza de Dios. Dios es amor. No tenemos que deducir en buscar otro pasaje que Dios es amor. La Biblia claramente nos dice, Dios es amor. Sin embargo, nosotros como iglesia creemos en la Trinidad, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Entonces tenemos que deducir una enseñanza teológica que es respaldada por las Escrituras. Entonces no hay nada mal en cuanto nuestra teología se base en lo que dice ¿qué? La Biblia. Pero no podemos nosotros extraer una teología basada en otra teología. Es lo que estamos enseñando los miércoles en la noche, que durante estos tiempos hay muchas teologías, o sea, se deducen muchas enseñanzas, pero no de la Biblia, no se respalda con la Biblia, sino de otra teología y de otras filosofías. Entonces nosotros queremos conformarnos, dice ahí, a las sanas palabras de Cristo Jesús, la sana doctrina. Y empezamos, escribo ahí letra A, con la inspiración de las Escrituras. Con la inspiración de las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios, es inerrante y es inspirada. Segunda de Pedro 1:20 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios ha dado su palabra y nosotros tenemos hoy la palabra inspirada, registrada, conservada y guardada hasta el día de hoy. Y la Biblia es nuestra autoridad en la fe práctica. Nosotros creemos que nuestra iglesia debe ser guiada, debe ser moldeada como Dios lo dice en su palabra. Ahora, hay algunos aspectos donde Dios da libertad al siervo de Dios. Por ejemplo, las sillas, el color de las paredes. Esas cosas no es la esencia de lo que hablamos de la doctrina. Estamos hablando cuando se predica que creemos de Dios, que creemos de Jesús, que enseñamos del bautismo. Todo debe ser por medio de las Escrituras. Escriba letra B, por favor, ahí, Dios. ¿Quién es Dios para nosotros?
Para nosotros Dios existe eternamente como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice ahí? Uno es. Ahora miren, no voy a tomar tiempo para desarrollar cada doctrina, pero sí quiero invitarle a que usted pueda escuchar los mensajes que hemos predicado y hemos subido a nuestra red. He predicado la enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Hemos enseñado que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios, pero claramente se manifiesta una distinción dentro de la divinidad. Y esta distinción es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice Juan, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Letra B escribe ahí la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Añadiendo un poco a lo que acabo de mencionar, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero esa frase no es como lo entiende el hombre común. Cuando Jesús mismo se autollamó Hijo de Dios, Él se hizo igual a Dios. Jesús es Dios mismo. En Colosenses 2:9 dice así, porque en Él habita, esta palabra que dice ahí, corporalmente, toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Este pasaje nos enseña que Jesucristo es enteramente hombre, 100% hombre y 100% Dios. Ahora, yo he hablado a veces con islámicos y no pueden comprender por qué Jesús tuvo que hacerse hombre. Ellos creen en Jesús como un profeta y en sus escritos dicen que Jesús fue crucificado, pero al último momento Él fue reemplazado por un esclavo. Porque decía, no es posible que el Hijo de Dios muera así, o el profeta, o el siervo de Dios. Pero la verdad es que Cristo tuvo que ser 100% hombre para poder morir y pagar por nuestros pecados. Y Él tenía que ser 100% Dios para poder resucitar y vencer la muerte. Si Él era solamente hombre, no podía hacer eso. Y si Él no fuera Dios, Él no podía resucitar ni vencer la muerte ni garantizar la vida eterna. Es más, Jesucristo es llamado aún el día de hoy Jesucristo hombre en 1 Timoteo capítulo 2. Que él dice, este pasaje nos dice que corporalmente en su cuerpo habita, está, dice ahí, toda la plenitud de la deidad. Él es totalmente Dios. Nuestra iglesia cree que Jesús es Dios. Él es el creador del universo según Juan 1, según Colosenses capítulo 1 y según Hebreos 1. Él es el creador, el que hizo todas las cosas y en Él sostiene todas las cosas. Él hizo las cosas visibles e invisibles. Solamente Dios puede hacer eso. Cuando yo veo en la Biblia, veo que a Jesús se le adora, se le exalta. Tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que aprender la palabra de Cristo, tenemos que seguir a Cristo. Solamente siendo Dios podemos seguirlo de esta manera, porque Jesucristo Él es Dios. Seguida, escriba conmigo ahí, la persona del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es Dios y es una persona con personalidad y atributos de la deidad. Él fue enviado a regenerar, a santificar y a sellar y a llenar a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Nota lo que dice Juan 14, 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro ¿qué? Consolador que esté con vosotros para siempre. Note, Él, el Espíritu ¿qué? De verdad. Note, cuando usted ve en la Biblia, usted va a encontrar que el Espíritu Santo siente porque Él puede ser contristado. El Espíritu Santo piensa, tiene su voluntad, Él ordena. Cuando lee el libro de Hechos, el Espíritu Santo le dice que vayan a un lugar o que no vayan a otro lugar. Les habla de forma audible. Posee atributos de una personalidad. No es una mera fuerza, no es un poder que no tiene personalidad. Es una persona que puede ser contristada, una persona a quien puede uno hablarle, una persona que nos consuela y viene a nuestro lado. Letra E escribe ahí, el hombre y el pecado. El hombre y el pecado. El hombre fue creado a la imagen de Dios, pero cayó en pecado. Y esto trajo entonces la muerte física. Cuando dice el pasaje que ciertamente morirás, mucha gente lo atribuye a una muerte espiritual. Y le voy a decir esa frase, es una frase basada, deducida teológicamente. Pero la Biblia nos enseña que el hombre voluntariamente pecó. El hombre voluntariamente decidió desobedecer a Dios. Entonces ahora en su carne no mora el bien. Note lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. ¿Por cuánto?
Todos pecaron. ¿Quién es el hombre? Aquí se refiere aquí, todos los hombres, ¿quiénes somos? Somos todos nosotros. Todos hemos pecado. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. Ahora usted tiene que conocer la ley para quebrantar la ley. Me han dicho algunos, no, yo mejor no quiero aprender para no caer en pecado. No, el pecado, aunque lo conozca o no lo conozca, somos culpables. Si usted pudiera cumplir todos los mandamientos, han contado en el Antiguo Testamento un poco más de 600 y 1100 en el Nuevo Testamento. 1100, escuchó, en el Nuevo Testamento. Nada más Efesios presenta 88 mandamientos que no están en otro lugar, solamente en Efesios. Cuando usted los suma, son 1800 mandamientos más o menos que se nos presentan en la Biblia entera. Dice Dios, si usted es culpable o falta en un punto, se hace falla en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, nosotros al presentar este punto del hombre y el pecado, no hay manera que el hombre se salve al guardar la ley. No puede, al portarse bien, al hacer cosas buenas. Es imposible porque ya falló una sola vez. ¿Y ya se hace culpable de cuánto? De todos. Por lo tanto, entonces vamos a la letra F, vemos la importancia del sacrificio y la resurrección de Cristo. El sacrificio y la resurrección de Cristo. Jesús murió como el pago sustitutivo por los pecados del mundo y resucitó físicamente de entre los muertos y ascendió al cielo para darnos vida eterna. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Menciona aquí una sola vez porque la costumbre del Antiguo Testamento, bajo los ritos de la ley de Dios, se tenían que hacer sacrificios constantemente. Cada día había sacrificios en el templo. La gente tenía que presentar sus ofrendas para tener un sacrificio de paz y volver a hacerlo cada año. Pero este pasaje nos enseña que Cristo murió solamente una sola vez para poder Él pagar por los pecados. Y el propósito entonces del sacrificio de Jesús es ser ese sustituto para nosotros. Tomó el lugar del injusto. Eso es algo maravilloso. Es algo que en verdad incomprensible para mí, por qué Dios lo hizo de esa manera, cómo nos amó y Él tomó el lugar, siendo Dios santo, justo, se dio por los pecadores. Entonces seguimos con la letra G, vemos la salvación por gracia. Como iglesia creemos que la salvación se recibe únicamente por la fe en Jesucristo y no por las obras. Y solo al volverse a Cristo y confiar en su sacrificio, la sepultura y la resurrección, una persona puede ser salva. Y la salvación es entonces eterna y es segura en Cristo. Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿se puede perder la salvación? Y les dimos varias respuestas. No, la salvación es eterna. La segunda fue, claro, que se pierde. Y la última fue, no sé. Y varias personas respondieron, claro, por supuesto que se puede perder. En otros videos que hemos subido hablando de la seguridad de salvación, explicando ciertos pasajes, a veces nos colocan abajo los comentarios que dicen, ¿cómo que no se pierde la salvación? Claro que se pierde la salvación. Dice, tengo noticias, la salvación se pierde. Y eso es lo que nos dejan decir. Y lo digo porque yo no sé si aquí hay personas que piensan que la salvación se puede perder. Porque cuando salimos a evangelizar, ¿cuántas personas que van a otras iglesias bautistas nos encontramos que piensan que la salvación se pierde? Y a veces decimos, mira nada más qué pastor tan mal trabajo está haciendo, ni enseña bien a sus ovejas. Pero aquí estoy yo, a lo mejor nos hace falta reforzar eso también. Me da mucha pena si dice, tengo 8 años, 6 años en el cristianismo y todavía pienso que la salvación se pierde. Sucede por la ignorancia. Nos presentan los mismos versículos. Ocupaos en vuestra salvación. Cuida tu salvación. Lo cambian a cuida tu salvación. No dice eso. El que persevera hasta el final será salvo. También está fuera de contexto. Primera de Pedro 2, donde hablan de los falsos maestros que regresan al vómito, esos nunca fueron salvos. Mateo 7:22, no, ten cuidado porque tú no sabes si en el día le vas a decir, Señor, Señor, y Él te va a decir, apartaos de mí. En el contexto habla de falsos maestros incrédulos, gente que nunca creyó.
Hebreos 6, nunca creyeron. Hebreos 10, nunca creyeron. Lo que pasa es que les forma una cosmovisión donde ellos ven en la Biblia pasajes así y automáticamente asumen que entonces uno puede perder. Cuando dicen, por ejemplo, que venciere, su nombre no será borrado del libro de la vida. ¿Ves? Ellos deducen, se puede borrar. Pero el pasaje es una promesa que no se va a borrar. Pero tienes que vencer. Vencer al guardar los mandamientos. No, ahí ya lo aumentaste. Vencer en la Biblia es creer en Jesús, según 1 de Juan. El que cree, vence, es el que vence. Y nosotros ahora ya no seremos. La promesa es, no se va a borrar. Se puede borrar. Nuestro cristianismo moderno ha malentendido el libro de la vida. La Biblia claramente dice que sí se pueden borrar los nombres de la vida. El problema es que nosotros hemos creído que el nombre de la vida se escribe cuando eres salvo. No. La Biblia habla del libro de los vivientes. Todos los que viven están en ese libro. Y hay aquellos que van a ser quitados cuando sean blasfemos o cuando allanan en la Biblia. Y esas son cosas que un cristiano que tiene el Espíritu Santo nunca haría. Pero la promesa es que el creyente tendrá su nombre ahí firme y fijo. No será borrado. Hoy hay muchos pasajes. Lo que sucede es que tenemos que conocer el contexto. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia. Gracia es Dios actuando en mi favor. La gracia es que Dios me ayuda a hacer algo que yo no puedo hacer. Y la gracia se extiende a la salvación. Yo no puedo salvarme, Él tiene que salvarme, pero el medio para recibir la gracia es la fe. Por eso dice que es el don es la gracia que Dios nos da a través de la fe. Y luego recalca, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y tengo muchos pasajes ahí, y no nada más unos cuantos, pero hay pasajes que dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y dice la Biblia que ningún ser humano será justificado, será hecho justo por las obras, sino por la fe en Jesús. Es al confiar lo que Jesús hizo por nosotros. Y así no nos vamos a gloriar, no nos vamos a jactar. Y qué bueno soy, y que voy a la iglesia, y soy fiel, y yo no tomo, y yo no soy como este publicano aquí. El publicano estaba, Señor, sé propicio a mí, pecador. Él dijo, yo te necesito a ti. Y él recibió la gracia de Dios, porque el que se humilla, se recibirá gracia. Y la humillación en el sentido de salvación es decir, yo no puedo, yo no merezco, yo te necesito, y Dios nos da la gracia. La salvación por gracia. Y es un don, es un regalo de la vida eterna, es una promesa, y la condición es la fe. Cuando usted cree, recibe la promesa y recibe una garantía. ¿Cuál es la garantía que Dios nos da de la salvación? ¿Nos da qué? ¿Perdón? El Espíritu Santo nos da la garantía, las arras de su Espíritu Santo. Algunos de ustedes cuando se casaron llevaron arras, no sé qué tan mayor sea usted, sin faltarle respeto. ¿No? ¿Usted, hermano? ¿Qué llevó? Hola, hermano atrás. ¿Usted? No, hermano Herrán, dice usted, ¿ah? ¿Usted entregó arras? ¿Para mostrar qué? Por ejemplo, eso es lo que es presente. Hay dos maneras de verlo. Uno es como cuando usted compra una casa o cuando alguien se va a casar. Yo pido a mi esposa, le digo a mi suegro, que ahora es mi suegro, quiero casarme con ella. ¿Y qué presentas de tu seriedad? Como en verdad la quieres, ¿qué me vas a dar? Órale. En algunos pueblos suyos le llamaban el dote, ¿se acuerdan? ¿Cómo se hacían ricos los papás con hijas? Sería bueno que funcionara aquí eso. Yo sería un hombre muy rico. Aquí en Estados Unidos, cuando usted compra una casa, se pone un depósito. Ese depósito entra en un proceso, le llaman escrow. Pero ese depósito es una garantía de que usted está en serio, porque mucha gente entraba en ese proceso y después al último momento decidían, no, mejor no.
Pero pasaba un mes, 2 meses en ese proceso, y si la casa no se vende en esos 2 meses, entonces pierde el que quiere venderla. Entonces por eso implementaron esto: tienes que darme un depósito garantizado que tú estás en serio en la compra, y si no llega a realizarse la compra o tú decides no comprarla, ese dinero está ahí, se queda ahí, no lo puedes ya recuperar. Entonces el Señor nos presenta una ilustración terrenal de una garantía. Efesios 1 habla que hemos sido nosotros sido escogidos en Cristo para bendiciones eternas, que es la salvación. Nos ha predestinado para la herencia de en Cristo Jesús, la redención del cuerpo. Son puras promesas que Dios nos da, y la garantía es el Espíritu Santo. Por eso creemos que la salvación no la puede usted perder. Lo que usted pierde es la bendición de Dios, la comunión con Dios, la paz de Dios, la protección de Dios, la guía de Dios, el gozo del Señor. Y el Señor azota al que recibe por hijo. Si Dios lo recibe por hijo por la fe, usted no puede hacer lo que usted quiera. Usted no puede vivir como usted quiera. Usted no puede pensar como usted quiera. Usted tiene que conformarse a la imagen de Cristo. Tiene que ser hijo obediente. Si lo hace, Dios le bendice. Si no lo hace, entonces Dios lo azota. Dios nos juzga aquí en la tierra como hijos, y un día nos va a juzgar como siervos. Cuando nos presentemos delante de Él al final del siglo, al final del mundo, cuando Él establezca aquí un reino milenial, nos va a juzgar por nuestras obras para recompensarnos. Pero la salvación no se pierde. La salvación es por gracia. Letra H, la realidad del cielo y el infierno. Nosotros creemos que el cielo es un lugar literal donde los creyentes estarán con Cristo y están con Cristo, mientras que el infierno es un lugar real de tormento, en llama, a aquellos que no creyeron en Cristo. Nota 2 Corintios 5:8, estamos confiados y más aún quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ¿y qué dice ahí? Y presentes al Señor. Ausente del cuerpo significa morir. Cuando usted muere aquí, su cuerpo se queda, pero luego está presente con Cristo. Alguien me dijo a mí, bueno, fue Pablo, solamente Pablo pudo ir al cielo. Pero yo creo que esta promesa es para todos los creyentes. La Biblia dice que Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos. Pero también creemos que existe la condenación eterna, la perdición, el castigo eterno, la confusión perpetua, como dice Daniel, donde está el lugar preparado para el diablo y sus ángeles, un castigo que nunca deja de ser. Letra I, creemos en el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. O sea que nosotros no somos amilianistas. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos que el milenio es después de la venida de Cristo, y Cristo aún no ha llegado, no ha venido por nosotros, y un día vendrá y nos arrebatará. El arrebatamiento de los creyentes. Cristo vendrá para arrebatar a su iglesia al cielo. Los incrédulos van a pasar por un tiempo de ira en la tierra. Nosotros no vamos a enfrentar la ira de Dios. Tiene que comprender eso. Yo pienso que al final, cuando Cristo venga, yo creo que va a haber persecución hacia los creyentes, pero nosotros los cristianos no vamos a estar aquí a experimentar el castigo de Dios sobre las naciones. Seremos arrebatados con Cristo. Y apenas 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Mire, y los muertos en Cristo, ¿qué dice ahí? Resucitarán primero, dice enseguida, y los que permanecemos seremos arrebatados para estar juntamente con Cristo. Los hermanos queridos que ya han ido a la gloria están en la presencia de Dios en este momento. Cuando el Señor venga por los suyos, va a resucitar a los que han muerto en Cristo. Y si yo estoy aquí, pastor, ¿qué pasa conmigo? Según la Biblia, seremos arrebatados. El arrebatamiento es como cuando se lo lleva así una fiera, arrebata a su presa. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Si usted es creyente, usted será transformado a la imagen de Cristo. Ese es el día de la redención, cuando tendremos el cuerpo de Cristo y seremos como Cristo. Está interesante esto. Es una promesa de Dios para todo aquel que en Él cree. O sea que la vida terrenal aquí no es toda la historia. Aquí es nada más, es un tiempo donde estamos, ¿verdad?,
creciendo en el conocimiento de Dios, sirviéndole, pero nosotros miramos aún más allá, una ciudadanía en los cielos, una morada celestial, estar en la ciudad, la nueva Jerusalén, para estar para siempre con el Señor. Estas son las creencias fundamentales por las cuales nosotros morimos, por las cuales debemos estar de acuerdo. Usted puede creer otras cosas que son, yo considero, secundarias, y usted puede creerlas. Usted puede creer que Génesis 6 habla de ángeles cohabitando con los seres humanos. Yo no creo eso, pero usted lo quiere creer, qué bendición, usted lo puede creer. No, para mí no es causa de división esas cosas. Hay muchas cosas interesantes que a la vez yo creo que son insignificantes, pero eso no es causa de división. Nuestro propósito no es dividir, nuestro propósito es unir. Y nos unimos en esta doctrina por amor a la palabra de Dios. Pero si alguien no comparte esta doctrina, si alguien no comparte la doctrina de Cristo en cuanto a estos puntos, especialmente sobre quién es Dios, sobre la deidad de Cristo, sobre si la Biblia es la autoridad suma del creyente, no hay escritos, no hay maestros, no hay profetas que aceptamos, solamente la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo podemos estar de acuerdo con estas doctrinas, mantendrá nuestra iglesia unida y nos ayudará a evitar la confusión y también caer en la trampa de un falso maestro. Vimos ahí, vaya conmigo número 2, una iglesia fundamental. No voy a desarrollar básicamente para nosotros lo que es una iglesia fundamental. Es una iglesia que está fundamentada en las Escrituras. Ahí le muestro algunos principios. En la parte de atrás de su bosquejo hay un QR. Usted puede usar su teléfono, poner la opción de cámara. No tiene que sacar la foto, nada más ponga la opción de cámara y usted póngalo encima de ese QR y su mismo teléfono le va a dar un enlace. Ese enlace le va a llevar a unos 6 mensajes de nuestra iglesia explicando que es una iglesia bíblica, una iglesia bautista, una iglesia independiente y una iglesia fundamental. Ya con un contexto más amplio, más completo. Número 3, escriba ahí, una iglesia independiente. Una iglesia independiente. La iglesia debe ser autónoma. Autónoma es que solo se rige, solo se guía, pero no solo me refiero independientemente de Dios, me refiero independientemente de otra iglesia o de otra organización. A veces la gente nos pregunta, ¿y qué denominación son ustedes? Bueno, nosotros no somos una denominación, somos independientes. Una denominación quiere decir que tienen una cabeza terrenal. Y esta cabeza es central, la cual dirige a las demás iglesias. ¿Qué decir, qué no decir? Muchas veces pone a un pastor, quita a un pastor. Tiene sus beneficios. Sus beneficios son, pues tienen mucho dinero. De ahí en adelante no hay muchos beneficios, porque si cae la cabeza, ¿qué va a pasar con todas las demás iglesias? También van a ser afectadas. Y nosotros somos iglesia fundamental. Nuestros antepasados en los años 1920, ellos salieron de la Iglesia Bautista del Sur. Personas como J. Frank Norris, como Lee Robertson y Jack House, son iglesias que influyeron al pastor de mi pastor de mi pastor. Mi pastor es Pastor Jorge Ayala. Él fue enviado por el pastor Luis Parada, que estaba en la Iglesia Bautista de Long Beach. El pastor americano era Larry Chappell. Y Larry Chappell era un hombre que fue influido por Jack Hyles. Ahora, el pastor de mi pastor, que es Pastor Parada, era Pastor Ezequiel Salazar. Y ellos salieron de las iglesias bíblicas. Un pastor llamado Alejandro Montoya, que eran del Bautistas del Sur. Entonces, quiero decir que no estamos diciendo que hay carencia de doctrina. En muchos casos, tener una denominación simplemente te amarra a tener que seguir lo que otra iglesia dicta y no lo que dice la palabra de Dios. Y le vuelvo a decir, la independencia existe por si una iglesia cae, esta iglesia puede permanecer fiel a Dios. Por ejemplo, no estoy diciendo que va a suceder o que quiero, pero supongamos que la iglesia de mi papá que nos envió, ellos se alejan de la sana doctrina. Yo no tengo que seguir, no tenemos que seguirlos a ellos, nosotros seguimos a Jesucristo. Por eso es importante de ser una iglesia independiente. Por otro lado, ¿cuáles son los obstáculos? Bueno, los obstáculos es que cada iglesia entonces tiene que trabajar junta, tenemos que trabajar juntos para poder progresar y en estos tiempos no hay mucho dinero. ¿Qué vamos a hacer? Dependemos de Dios. Pero es más importante depender de Dios, vivir por fe, tener un lugar como este, pero tener la libertad de agradar a Dios de la manera que Él nos presenta en su Biblia.
Ahora también, mira, quiero que usted vea conmigo, significa separado del Estado. Una iglesia independiente no es parte del Estado. Ahora, mire, esto sucede, las iglesias bautistas tienen sus distintivos, especialmente en los años 1500 y 1600, surgieron esos distintivos porque había iglesias de Estado. Había estados que tenían su iglesia. La iglesia de Inglaterra, por ejemplo, imponía sus leyes encima de los creyentes bíblicos. Cuando vienen a Estados Unidos buscando esta libertad, en el año 1630, el primer bautista viene a Estados Unidos, había un grupo de puritanos y de la iglesia anglicana que les imponían impuestos por no participar en la religión de ellos. Les imponían tantos impuestos que entonces surge una rebeldía, porque ellos querían esta libertad de expresar su fe sin tener que preocuparse. Y tuvieron que huir en una ocasión y llegaron a un lugar que hoy se conoce como Providence. Y ese lugar fue la ciudad de la primera iglesia bautista en todo Estados Unidos. John Clark era el primer pastor bautista aquí en Estados Unidos. Y a través de los siguientes 100 años, la iglesia bautista era perseguida por la iglesia del Estado. Entonces, cuando se levanta una rebeldía en contra del rey Jorge el III, los bautistas están preocupados. Están diciendo, si les apoyamos a ustedes, los rebeldes, como Benjamin Franklin, George Washington, ¿qué nos garantiza que ustedes no van a hacer lo mismo que la iglesia de Inglaterra? Y ellos escribieron una carta a la iglesia, a la Asociación Bautista de Darby, que dijo, nosotros creemos en la separación de la iglesia y el Estado. Benjamin Franklin escribió eso en respuesta a una preocupación de los bautistas. Entonces nosotros adoptamos eso mismo, que la iglesia es independiente del Estado. El Estado no debe meterse en nuestros asuntos, cómo adorar y qué hacer. Nosotros podemos influenciar al gobierno a través de votar, a través de presentar nuestra voz en los lugares públicos, pero el gobierno no se mete aquí, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29 dice, respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Antes de quién? Antes que a los hombres. La iglesia no puede estar en control, del gobierno. Letra B, escribe ahí, la iglesia puede cooperar bíblicamente con otras iglesias. ¿Sí me doy a explicar lo que es una iglesia independiente entonces? Y creemos que eso nos mantiene libres, no aceptar nada del gobierno. Nosotros como iglesia también creemos que debemos dar a César lo que es de César. Tenemos que respetar las autoridades superiores que Dios ha puesto. Pero también Dios limita la autoridad, la limita, nos manda a obedecer, pero la limita con su palabra al obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el gobierno nos impone impuestos, bueno, vamos a darle a César lo que es de César. La iglesia local no paga impuestos, es una bendición que tenemos en este país. Pero usted irá a la Corte Suprema y en la Corte en Washington, D.C. están peleando para meterse a las iglesias, para poder entonces atacarnos de esa manera. Pero a mí no me asusta eso. Si nos quieren poner impuestos, que nos pongan impuestos. Dios te bendiga, te damos dar a César lo que es de César. ¿Sí me estoy explicando? Pero si nos dicen, no, ya no pueden tener servicio a esta hora, tienen que ser hasta ahora, no gracias. Ya no prediquen de Jesucristo, no gracias. Pero como el gobierno nos garantiza eso, muchas compañías no nos garantizan eso. Las redes sociales no nos garantizan eso. Ellos imponen sus propias leyes, por eso censuran a la gente también en los videos de YouTube o Facebook. Censuran a iglesias al quitarles la habilidad de recibir pagos, ofrendas, les cierran las cuentas de banco porque ya no es la iglesia, ya son corporaciones individuales. Un día vendrá una persecución así hacia nuestra iglesia y a nuestras iglesias. Gracias a Dios que ahorita tenemos una puerta abierta. La iglesia independiente es separada del Estado. No somos parte de una asociación de otra iglesia, pero como dice aquí letra B, podemos libremente, voluntariamente cooperar con otras iglesias. Con tal de que no nos fuercen, que no nos amenacen. Y tienes que hacer esto. Si a nosotros nos quieren bendecir con una ofrenda o con una ayuda, yo me aseguro que no haya nada ahí que nos amarre después. Nosotros apoyamos a 5 misioneros y este mes vamos a añadir 5 más para hacer 10. Podemos cooperar con que nosotros queramos y no queremos cooperar con Robles,
no estamos mal. Si queremos cooperar con otra iglesia, apoyándoles juntos localmente, conferencias, todo es voluntario. Eso es lo que nos ayuda a ser independientes. Si nos damos cuenta que una iglesia hermana empieza a desviarse, bueno, tenemos la libertad de ya no participar con ellos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la palabra independiente es que la iglesia responde a la jefatura de Cristo y su palabra y nadie más. Número 4, escriba ahí conmigo. Una iglesia bautista. Una iglesia bautista. No aparece ahí arriba, hermanos. Una iglesia bautista. Les puse ahí, ¿sí ven ahí un acróstico? Un acróstico muy sencillo. Si usted quiere saber más, con más detalle, le repito, usted puede estudiar estos mensajes que hemos puesto ahí en línea. Pero note, la letra B es Biblia, la única fuente de autoridad para nuestra fe y práctica. La Iglesia Bautista cree que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica y nada más. Hay unos pasajes que usted puede leer ahí. La letra A, es la autonomía de la iglesia local. Cada iglesia es independiente bajo la jefatura de Cristo. Respondemos solamente a la palabra de Dios. La U es únicamente ordenanzas, o sea que el bautismo y la cena son símbolos de la obra redentora. Le estoy repitiendo que estos distintivos se establecieron cuando había una persecución grande en contra de los bautistas. Y la reacción era más que nada contra la iglesia que los perseguía. Y por perseguir me refiero que los mataban, los desterraban, les quitaban sus posesiones. En aquellos tiempos era la iglesia católica romana que seguía a los bautistas. Los encerraban en una cueva y luego los encendían en fuego. Los llevaban a la hoguera, una estaca, y los amarraban y le decían, este es un blasfemo porque ya siendo adulto se volvió a bautizar. Lo bautizaron de niño, pero ahora está siendo bautizado otra vez. Y ahí viene la palabra rebautizador, que es anabaptista, y ellos tenían que pagar el precio por eso. Yo leí de un muchacho que lo andaban buscando por predicar el evangelio, y había un alguacil en un pueblo allá creo que era Escocia o Inglaterra, y se dieron cuenta y pues impusieron a él una orden de arresto y lo andaban buscando. Y él se escondía y evadía siempre a las autoridades. Y un día lo encuentran saliendo de una casa porque lo esperaron por hora. Dijeron, ahí está, y ahí está el alguacil esperando. Y cuando él sale, lo ve, se ven y empieza a correr. Y él empieza a correr por la ciudad y llega al bosque y es en tiempo de nieve y está huyendo y el alguacil tras de él. Y él dice, no voy a escaparme de este hombre. Y él mira hacia la derecha y ve un río de hielo, ya está todo el hielo. Y él dice, voy a caminar, voy a correr por encima, muy riesgoso. Y él va corriendo y él puede ver las grietas que están quebrando el hielo. Pero él logra escaparse, salirse del río cuando escucha que se quiebra el hielo y el alguacil cae y se está ahogando. Y él en su corazón le llegó el pasaje que dice que debe él ayudar a su enemigo. Si regreso, hay una gran probabilidad que él me entregue y me mate, me van a matar, o lo dejo. Y él regresó, y él lo sacó. Y aquel lo arrestó, lo llevó a la cárcel y al día siguiente lo ejecutaron. Los bautistas siempre hemos sido pacíficos. Nunca hemos perseguido a nadie. Creemos que usted puede creer lo que usted quiera, puede maldecirnos, puede blasfemar contra Dios. Creemos que Dios le va a juzgar a usted, pero nosotros nunca le vamos a perseguir a usted. Usted puede creer lo que usted quiera. Usted puede decir, publicar lo que usted quiera. Pero la historia está llena de ejemplos así, de hombres que Dios llamó y Él les enseñó a predicar y fueron perseguidos. Por eso esto que está aquí fue escrito de la sangre de muchos creyentes. Las ordenanzas que creemos es el bautismo. No hay bautismo que regenera, ni el bautismo de un niño. Los bautismos bíblicos eran de aquellos que creyeron en Jesucristo y voluntariamente se bautizaban de voluntad propia. La cena del Señor no es la Santa Cena. Se llama la cena del Señor, que representa la muerte de Cristo. Mira hacia atrás lo que Cristo hizo. Mira hacia adentro, dice examinaos unos a otros. Y mira hacia adelante, donde dice la Biblia, hacer esto en memoria de mí hasta que yo venga.
Son ordenanzas, no son sacramentos. Un sacramento quiere decir que es una obra requerida para ser salvo. La Biblia no habla de sacramentos. Estas cosas son simplemente símbolos. Letra D, que es la T, todos los creyentes son sacerdotes. Cada creyente tiene acceso directo a Dios. No necesita usted ir a un sacerdote, a un cura, a un padre. Usted tiene directo acceso al Padre según la palabra de Dios. 1 Pedro 2:5 dice sacerdocio santo. Nosotros somos sacerdotes en Cristo Jesús. Él nos hizo sacerdotes. Hay un pastor bautista muriendo en el hospital. Ya le quedaban unas cuantas horas y se acerca la enfermera. Le dijo, Señor, ¿quiere que le hable a un padre, a un sacerdote? Le dijo. Dijo, señora, yo soy un sacerdote. Señor, yo no sabía que usted era un santo padre. Dice, yo no soy un santo padre, pero soy sacerdote en Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote y me hizo un sacerdote. Quiere decir, mi hermano, que usted puede doblar sus rodillas y tener acceso al trono de la gracia. Qué impresionante y qué bendición que Dios nos hizo sacerdotes para que tengamos acceso directo. No necesita un pastor para ir al Señor. Usted puede ir al Señor en su casa, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y no crea, es que ese hermano tiene más poder, más favor. Dios está con él. No, Dios también está con usted. Dios le hizo a usted un sacerdote para que tenga ese acceso al Padre Celestial. Siguiente, vemos la letra I, iglesia cuyos miembros son salvos. Los miembros de la iglesia deben ser creyentes, nacidos de nuevo. O sea que la membresía en la iglesia solamente requiere que sea salvo, que usted reciba el Señor. Letra F, vemos ahí la separación de la iglesia y el Estado. Ya les hablé un poco acerca de ello. Simplemente la iglesia no debe ser controlada por el gobierno, ni el gobierno debe controlar a la iglesia. Puede influenciar la iglesia al gobierno, pero no controlarla. Letra G es todos los creyentes tienen libertad de conciencia. O sea que cada persona debe decidir libremente seguir a Cristo y obedecer a Dios. No se les va a imponer, no habrá una regla estatal, no habrá una ley que el domingo todo se cierra y todos a la iglesia. Cada quien tiene que hacerlo libremente. Y si usted dice, yo no quiero ir, pues usted es libre a no venir, a no ir a la iglesia. Ahora, usted no tiene que aplicar esto a sus hijos. Sus hijos, yo no quiero ir, usted traiga a su hijo. Él no puede elegir por sí mismo. Aquí está alguien que no le gustaba ir a la iglesia. Y ahora mira, soy pastor de una iglesia. Porque dicen algunos, si no le gusta, pastor, ¿verdad? No es bueno. Le tiene que nacer del corazón. Dije, si usted vive así, nunca se va a bañar su hijo. No va a ir a la escuela. Pero usted lo manda a la escuela, aunque él no quiera. Usted le hace comer lo que él tiene que comer, aunque no quiera. Usted controla muchos aspectos de su vida, pero cuando llegamos a la iglesia, él le tiene que nacer del corazón. No, la iglesia es un hospital para ese niño rebelde que necesita escuchar enseñanza de la palabra de Dios. Necesita que alguien le redarguya, así como usted no lo redarguya, pues aquí estoy yo para redarguirle, para enseñarle. Y algunos yo sé que enseñan es para reforzar lo que usted enseña. Yo sé que nuestros hijos a veces piensan, Dad doesn't speak English. Papá ni habla inglés. Es un desprecio ignorante porque ya te vas a dar cuenta que tengas 25, 30 años, qué tan inteligente, qué tan sabio. Cuanto yo más maduro soy, me doy cuenta qué tan inteligente era mi papá. A los 14 años dicen, papá no sabe nada. Entonces necesitamos que alguien refuerce, ver varones aquí, hombres, mujeres que creen igual que los padres y que sepan que no es un hogar loco, es un hogar cristiano. Y si necesitan nuestros hijos venir, aunque no quieran. Mire, le digo, yo no quería ir. Yo me enfrié mucho y parte del enfriamiento vino por estar en una iglesia no era bíblica. En el sentido, no se nos enseñaba un equilibrio bíblico de caminar con Dios, la comunión con Dios, orar. Y le dije, papá, yo he decidido ya a los 18 años, he decidido por mí mismo que ya no voy a ir a la iglesia. No voy a andar en vicios, no voy a andar haciendo nada malo. Simplemente no voy a ir a la iglesia. Y él dijo, está bien. Nada más cuando yo regrese, pues ya no estás aquí, ¿verdad? Agarra tus maletas. Y dije, si tú vas a vivir en mi casa, tú tienes que hacer lo que yo digo. 18 años, hermanito, 18 años. A veces se creen muy inteligentes, ¿verdad? No saben ni dónde sacar un teléfono, no saben abrir una cuenta de banco.
Y esta generación, no me refiero a la suya, hermano. Usted a los 13 ya era bien adulto. Trabajaba, vendía chicles en la calle y todo. Pero hablo de esta generación. No los menosprecio porque no es la capacidad que les falta. No, son muy inteligentes. Pero son inteligentes para lo malo. Entonces necesita que se les predique y que se les diga, pero pastor, si no quiere estar aquí, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios nunca regresa. Y ahí estaba yo sentado en un servicio de jóvenes con una muy mala actitud. Trajeron a un hombre que iba a hacer trucos de carácter. Yo lo despreciaba. ¿Y esto qué? Y él era el doble de Chuck Norris. Chuck Norris era especial en mi casa. Papá nos hablaba de Chuck Norris como que era un apóstol. Cuando lo miré dije, ni se parece a Chuck Norris. Le ponían una peluca y todo, dije, no, hombre. Y empezó a hacer los trucos, y los trucos le empezaron a fallar. Cuando quería quebrar algo, decía, no, es que hay carpeta aquí. Dije, era puras excusas. Una mala actitud. Pero empezó a predicar. La palabra de Dios no regresa vacía. Mi vida cambió ese día. El día que yo no quería ir a la iglesia fue el día que Dios me transformó. Regresé a mi casa una persona diferente. Ya dejé de buscar lo terrenal, porque mire, Dios nos llama a nosotros para algo diferente. Un llamado donde dice, no nos enredamos en los negocios de la vida. No nos interesa a nosotros lo terrenal, no estamos buscando viviendas, ni casas, ni carros, estamos buscando el reino de Dios. Y Dios cambió ese corazón por una predicación, una noche que yo no quise ir. ¿Está conmigo? Entonces no aplica eso. Ya cuando su hijo ya es maduro y sale de su casa, usted no puede controlar a sus hijos, es verdad. Es más, yo creo que desde los 16 años ya perdemos un poco de control sobre ellos, porque usted puede controlarlos físicamente, pero aquí es muy diferente. Pero últimamente creemos en la libertad de conciencia. Cada joven, cada niño debe voluntariamente creer y recibir a Cristo. No es un asunto familiar. No es un asunto familiar servir a Dios, es individual. Siguiente, acepta solamente 2 oficios, pastor y diáconos. Aunque creemos que la palabra obispo, creemos que la palabra anciano tiene que ver con el mismo oficio. Y hay diferencias en manera de interpretar esto. La próxima semana voy a explicar más acerca de ello. Pero nosotros creemos en estos 2 oficios dentro de la iglesia local, que es pastor y diácono. Concluimos entonces con lo que es nuestras creencias. Estamos hablando de nuestra doctrina, porque somos fundamentales, porque somos independientes y porque somos bautistas. Si usted quiere aprender más, le repito, en la parte de atrás usted puede escanear el QR para poder ver mensajes ya completos de cada parte, aspecto de lo que acabamos de hablar aquí. Pero recuerde, el propósito de tener esta clase, esta lección el día de hoy, es para que nosotros podamos establecer una base doctrinal sólida, para tener una unidad como iglesia, para aprender a defender la fe, para guiar entonces a la aplicación práctica que es por la palabra de Dios y también la identificación bautista. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, venga a su servidor con toda confianza. Le puedo dar más información. Al final de estas clases le voy a dar un libro completo con la enseñanza, doctrina, estructura, todo, para que usted pueda también tomar su tiempo, escudriñarlo. Necesita más información, tiene dudas, usted mejor pregunte, venga a su servidor y con mucho gusto le podemos ayudar. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias, Señor, por esta lección. Gracias, Señor Padre, porque tu palabra nos guía a tener una estructura bíblica doctrinal. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, a seguir siempre la jefatura y la cabeza que es Cristo Jesús. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.